Buenas tardes, mi nombre es Rebeca Chorín. En esta oportunidad estaré hablando sobre dos nociones importantes a tener en cuenta a la hora de la psicología ambiental, como lo son la percepción social de riesgo y el sentido social para vivir en comunidad. La percepción social de riesgo, ¿qué es? La percepción social de riesgo se refiere al proceso mediante el cual las personas y grupos interpretan, valoran y responden a situaciones que implican amenaza o incertidumbre. A diferencia de la evaluación técnica del riesgo basada en datos estadísticos, la percepción social está medida por factores culturales, emocionales, políticos y comunicativos. Las características de la percepción social de riesgo. La percepción social de riesgo tiene varias características que la distinguen de la evaluación técnica o científica del riesgo. Subjetiva. No se basa únicamente en datos objetivos, sino en emociones, creencias, experiencias y valores. Valores compartidos, ¿ok? Dos personas pueden percibir el mismo riesgo de forma completamente distinta. Contextual, depende del entorno social, cultural, económico y político. Por ejemplo, el riesgo de violencia se percibe distinto en una zona rural que una urbana. Dinámica, cambia con el tiempo y con la exposición a nueva información. Un riesgo que antes se ignoraba puede volverse prioritario tras una experiencia traumática o una campaña mediática. Colectiva, aunque tiene componentes individuales, se construye socialmente. Los medios, las redes sociales, la familia y la comunidad influyen en cómo se interpreta el riesgo. Emocional, está influido por el miedo, la ansiedad, la confianza o la indiferencia. Las emociones pueden amplificar o minimizar la percepción del peligro. Autores y referentes teóricos: Paul Slovic y Sarah Lichtenstein. Paradigmas psicométricos de riesgo. Slovic y Lichtenstein son pioneros en el estudio de cómo las personas perciben el riesgo desde una perspectiva psicológica. Su modelo psicométrico, desarrollado en los años 80 y 90, identifica que la percepción del riesgo no depende solo de datos objetivos, sino de cómo las personas sienten y piensan sobre el peligro. Dimensiones del modelo. Voluntariedad. Los riesgos asumidos voluntariamente, como conducir, se perciben como menos peligrosos que los impuestos, como contaminación. Control personal. Si las personas sienten que pueden controlar el riesgo, lo perciben como menos amenazantes. Conocimiento. Los riesgos desconocidos como radiación o nanotecnología generan más temor que los conocidos. Gravedad de consecuencias. Riesgos de consecuencias catastróficas como terremotos se perciben como más alarmantes, aunque sean menos probables. Ana Cecilia Reyes, modelo teórico de percepción social de riesgo y cultura preventiva. Reyes propone un enfoque latinoamericano que vincula la percepción de riesgo con la cultura preventiva. Su modelo considera que la forma en que las personas perciben el riesgo está influida por su contexto social, educativo y cultural, y que esta percepción puede ser transformada mediante procesos de socialización. Aportes claves. La percepción del riesgo no es estática, puede modificarse a través de la educación, el diálogo comunitario y la participación ciudadana. La cultura preventiva se construye cuando las personas internalizan el valor de anticiparse al peligro y actuar colectivamente. Propone una educación socializadora del riesgo, que promueve el pensamiento crítico y la corresponsabilidad. Milena Stanojevic, comunicación de riesgo en salud. Stanojevic analice cómo se comunica el riesgo en contextos de salud pública, especialmente en situaciones como epidemias, vacunación o prevención de enfermedades crónicas. Su enfoque destaca que la percepción del riesgo está mediada por factores emocionales y sociales. Hallazgos clave. Las personas tienden a subestimar los riesgos que afectan su salud si no los perciben como inmediatos o personales. La comunicación debe adaptarse al perfil de receptor. No basta con datos técnicos, se necesita empatía, claridad y relevancia cultural. Propone estrategias comunicativas que integren narrativas, testimonios y visualización del riesgo para generar impacto.
Ana Puy Rodríguez, tesis doctoral sobre percepción social de riesgo urbano. Puy Rodríguez realiza un estudio profundo sobre cómo se perciben los riesgos en contexto urbano, como la inseguridad, la contaminación o los desastres naturales. Su enfoque combina sociología, psicología ambiental y análisis territorial. Aportes clave: identifica categorías de exposición al riesgo según el entorno físico y social. Establece jerarquías de preocupación. No todos los riesgos se perciben igual y algunos se normalizan por repetición. Analiza cómo el diseño urbano, la desigualdad y la falta de participación ciudadana afectan la percepción del riesgo. El tercer factor que influye en la percepción social del riesgo. La forma en que las personas perciben el riesgo está determinada por múltiples factores interrelacionales. Estos se pueden clasificar de la siguiente manera: los factores individuales, experiencias previas. Si alguien ha vivido una situación de riesgo, tiende a percibirla como más grave. Nivel educativo, influye en la capacidad de comprender información técnica. Edad y género pueden modificar la sensibilidad ante ciertos riesgos. Por ejemplo, mujeres suelen percibir mayor riesgo en temas de seguridad personal. Factores sociales y culturales, normas y valores colectivos. Lo que una sociedad considera peligroso puede variar. Por ejemplo, fumar en público. La confianza en las instituciones. Si se confía en el gobierno o en los expertos, se tiende a seguir sus recomendaciones. Redes sociales y comunidad. Las conversaciones y creencias compartidas moldean la percepción. Factores comunicacionales. Los medios de comunicación, la forma en que se presenta el riesgo, alarmista, minimizado, sensacionalista, tiene un impacto directo. Narrativas dominantes, historia, testimonios y símbolos que circulan en la cultura afectan la interpretación del riesgo. Accesibilidad de la información. Si la información es clara, comprensible y cercana, mejora la percepción. Factores estructurales, condiciones de vida. La pobreza, la desigualdad y la exclusión social aumentan la exposición al riesgo y modifican su percepción. Diseño urbano y ambiental. Espacios inseguros o contaminados generan una percepción constante de amenaza. Importancia de la percepción social del riesgo. La percepción social del riesgo es clave para entender cómo las personas y comunidades responden ante amenazas, ya sean naturales o sanitarias, tecnológicas o sociales. Su importancia radica en que determina el comportamiento colectivo. No basta con que un riesgo sea real o estadísticamente alto. Si no se percibe como tal, las personas no actúan. Por ejemplo, en una pandemia, si la población no percibe el virus como peligroso, no adopta medidas preventivas. Influyen en la toma de decisiones públicas y privadas. Gobiernos, empresas y ciudadanos toman decisiones basadas en cómo interpretan el riesgo, no solo en datos técnicos. Esto afecta desde políticas de salud hasta consumo responsable. Es esencial para la gestión de crisis. Comprender cómo se percibe el riesgo permite diseñar estrategias de comunicación más efectivas, fomentar la cultura preventiva y evitar el pánico o la indiferencia. Conecta lo técnico con lo humano, traducir el lenguaje y científico percepciones comprensibles es vital para que la población se involucre activamente con la prevención. Sentido social para vivir en comunidad. ¿Qué es? El sentido social para vivir en comunidad es la capacidad de los individuos para reconocerse como parte de un colectivo, asumir responsabilidades compartidas y construir vínculos solidarios. Implica una conciencia de interdependencia, empatía y compromiso con el bienestar común. No se trata de coexistir, sino de convivir con propósito, reconociendo que nuestras acciones afectan a otros. Características del sentido social para vivir en comunidad. Este sentido se manifiesta a través de rasgos observables en la conducta y actitud de los individuos. Interdependencia. Reconocimiento de que nuestras acciones afectan a los demás y que el bienestar propio está ligado al colectivo. Empatía activa. Capacidad de comprender al otro y actuar en consecuencia, no solo desde la emoción, sino desde la responsabilidad. Responsabilidad compartida. Asumir compromisos que beneficien a la comunidad, incluso cuando no hay beneficio inmediato personal. Participación consciente. Involucrarse en procesos comunitarios con sentido crítico, no por obligación, sino por convicción.
Respeto a la diversidad, aceptar y valorar las diferencias como parte enriquecedora de la vida en comunidad. Comunicación abierta, promover el diálogo, la escucha activa y la resolución pacífica de conflictos. Autores referentes teóricos. Emily Durkheim, Cohesión social y normas colectivas. Emily, uno de los fundadores de la sociología, sostiene que la vida en comunidad requiere normas compartidas que regulen la conducta y generen cohesión. Cuando estas normas se debilitan, anomía, la sociedad se fragmenta. Conceptos clave: solidaridad mecánica basada en similitudes comunes en sociedades tradicionales. Solidaridad orgánica basada en la interdependencia propia de sociedades modernas. Las normas sociales y el sentido de pertenencia son esenciales para la estabilidad social. Paulo Freire, conciencia crítica y educación comunitaria. Freire propone una educación liberadora que promueva la reflexión, el diálogo y la acción transformadora. El sentido social surge cuando las personas se reconocen como sujetos históricos capaces de cambiar su realidad. Aportes clave. La comunidad no se construye desde la imposición, sino desde el diálogo. La conciencia crítica permite identificar injusticia y actuar colectivamente. La educación debe ser contextualizada, participativa y orientada al cambio social. Robert Putnam, a Capital Social y Redes Comunitarias. Robert analiza cómo las redes de confianza, reciprocidad y participación fortalecen la vida comunitaria. El capital social es el conjunto de relaciones que permiten la cooperación y la acción colectiva. Tipo de capital social: vinculante entre personas similares, familia, vecinos; puente entre grupos diversos y organizaciones instituciones. Ligado con estructuras formales, gobierno, empresa. Factores que influyen en el sentido social comunitario. El desarrollo del sentido social está condicionado por múltiples factores que interactúan entre sí. Factores individuales: educación emocional, la capacidad de reconocer y gestionar emociones propias y ajenas, favorece la empatía y la cooperación. Valores personales: la solidaridad, el respeto y la justicia son pilares del compromiso comunitario. Historias de vida: experiencias previas de pertenencia o exclusión influyen en la disposición a convivir. Factores familiares: modelos de convivencia. Las dinámicas familiares enseñan formas de relacionarse, resolver conflictos y compartir responsabilidades. Transmisión de valores: la familia es el primer espacio donde se aprende a vivir con otros. Factores educativos: escuela como espacio socializador, promueve el trabajo en equipo, el respeto o la diversidad y la participación. Currículos con enfoque ciudadano. La educación es cívica y ética, fortalece el sentido social. Factores comunitarios: redes de apoyo, vecindad, organizaciones locales, grupos religiosos o culturales que fomenten vínculos. Participación en actividades colectivas, fiestas, asambleas, voluntariado, etc. Factores estructurales: condiciones socioeconómicas, la pobreza, la exclusión o la violencia pueden debilitar el sentido social. Políticas públicas: el acceso a servicios, espacios públicos y canales de participación influye en la construcción comunitaria. Importancia del sentido social. Para vivir en comunidad, el sentido social para vivir en comunidad es fundamental porque sostiene la cohesión social, permite que las personas se reconozcan como parte de un colectivo, compartan normas, valores y objetivos comunes y actúen en función del bienestar colectivo. Fortalece la resiliencia comunitaria. En situaciones de riesgo, crisis o conflictos, las comunidades con fuerte sentido social se organizan mejor, se apoyan mutuamente y responden con mayor eficacia. Promueve la convivencia pacífica, reduce la fragmentación, el individualismo extremo y los conflictos sociales. Al fomentar el respeto, la empatía y la corresponsabilidad, facilita la participación ciudadana. Las personas con sentido social se involucran activamente en procesos comunitarios, decisiones colectivas y acciones solidarias. Contribuye al desarrollo sostenible. Una comunidad con conciencia social tiende a cuidar su entorno, proteger a los demás vulnerables y construir redes de apoyo duraderas.